Nos vamos directo a la ciencia porque en la segunda edición de los premios Trayectoria Sarmiento se le otorgó a una reconocida mendocina, científica mendocina, titular del directora de Instituto de la Histología y Embriología del CONICET y doctora en bioquímica. Estamos hablando de María Isabel Colombo. Bienvenida a Laica Las Días y felicitaciones por este premio. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme. Buenos días a todos y a la audiencia también. Bueno, ¿cómo te tomó la noticia de que habías sido seleccionada para esta segunda edición de los premios Trayectoria Sarmiento, también la segunda mujer que gana este reconocimiento? Bueno, la primera impresión fue una gran sorpresa porque no me esperaba, o sea, hay muchas mujeres científicas que están trabajando en el país y que, bueno, tienen muy buenos antecedentes y entonces, bueno, me sorprendió. Y después ya empecé a interaccionar con la directora del Museo Sarmiento, que fue la promotora de este reconocimiento, quien había consultado a CONICET al organismo nacional para que le mandaran nombres para la propuesta. Bien, y el reconocimiento fue a toda tu trayectoria, a todas tus investigaciones, pero en particular sobre lo que es el trabajo sobre el proceso de autofagia, ¿verdad? ¿Qué es este trabajo, esta investigación que vos empezás aquí en la provincia y de qué se trata? Bien, autofagia, un poco la palabra lo dice, auto a sí mismo, fagia es de comer. Entonces, en realidad es como las células se comen a sí mismas. ¿Cuándo eso ocurre? Ocurre cuando hay una situación de falta de nutrientes para la célula o una situación de estrés. Entonces, la célula activa ese proceso. Pero ese proceso ocurre normalmente durante toda la vida de la célula. Es un mecanismo de supervivencia de la célula. Se activa ante esas situaciones especiales de estrés, como les digo, falta de nutrientes, pero también en la temática que yo trabajo se activa ante la presencia de microorganismos patógenos que invaden las células. Bien, ante una enfermedad entonces. Claro, que va a causar una enfermedad. Bien. Están explorando este campo poco antes visto, que es la autofagia. Un poco nos contabas más o menos el trayecto que fuiste realizando antes de arrancar. Claro. En realidad yo había hecho mi tesis doctoral aquí en Mendoza, en la Facultad de Ciencias Médicas, en el mismo instituto que ahora estoy como directora. Después me fui casi 9 años a Estados Unidos a especializarme y cuando volví empezamos a estudiar esta temática de la autofagia. Y como vos bien mencionaste recién, con un grupo, empecé a formar un grupo de colaboradores y sin la ayuda de ese grupo obviamente es imposible, o sea, no es un trabajo que uno pueda hacer uno solo. Para la gente que no conoce el IEGEM, ¿de qué se trata y qué actividades se realizan en el instituto? Bueno, esa es una muy importante pregunta porque el IEM es un instituto que se creó hace más de 60 años atrás. Fue creado por el doctor Mario Burgos, de hecho lleva su nombre, y se empezaron a realizar estudios en distintos aspectos, en la parte de reproducción, en la parte de biología celular, que sería el estudio de la célula de distintos aspectos. También hay actualmente grupos que están estudiando diagnóstico molecular de patologías como el cáncer y otros grupos que estudian utilizando herramientas computacionales la estructura de proteínas, conformación de las mismas, etc. Y además también hay grupos que estudian, por ejemplo, productos de origen vegetal, pero que pueden ser utilizados para el tratamiento de ciertas patologías. O sea, en general es un instituto dedicado a tratar de encontrar herramientas para solucionar problemas de salud. Bien. ¿Cómo ves? Tenés una trayectoria en la ciencia mendocina y en el país. ¿Cómo la ves actualmente? Yo diría que los 2 últimos años fueron muy difíciles para la ciencia y eso es una realidad que como científicos no podemos negar. ¿Por qué? Porque disminuyó muchísimo el aporte, o sea, para hacer ciencia se necesita aporte de la nación con subsidios, obviamente porque las cosas
los reactivos son caros, hay que comprarlos. Entonces muchos jóvenes que no recibieron becas, que no fueron apoyados en su momento, se fueron. Entonces hubo como una desintegración. Este año ya hemos notado a pesar de lo poquito que llevamos, una mejora en ese sentido. De hecho, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que fue pasado a Secretaría en el gobierno anterior, ahora volvió a ser ministerio. Entonces, eso es un apoyo importante. Y además, la cantidad de becas. Por ejemplo, las becas para los estudiantes, sobre todo lo que vos me preguntabas de los jóvenes. Reciben una beca que le permite durante 4 o 5 años realizar un estudio específico y original, y eso les permite obtener su título de doctor realmente en una determinada temática. Sin el apoyo de las becas es muy difícil porque, diríamos, chicos que ya han terminado su carrera, son médicos, biólogos o bioquímicos, dedicarse a la ciencia sin tener un apoyo es muy difícil. Es difícil. Claro, entonces se tiene que dedicar al 100% a esta investigación. Sí. Claro, Generalmente son trabajos de tipo full time, o sea, de todo el día y bueno, el año pasado todo el instituto, que somos más de 120 personas y 40 grupos, 50 grupos que trabajan, se recibieron solo 2 becas. Entonces eso desintegró muchos grupos. Este año ya hemos recibido 14. Vos desde tus estudios con la autofagia, ¿qué importancia tiene el estudio de este campo poco explorado? ¿Qué avances se pueden realizar a partir de los estudios que ustedes han realizado? Bueno, uno de los aspectos de la autofagia que nosotros estudiamos, que yo lo mencioné hace un ratito, era que se activaba ante el ingreso de un microorganismo patógeno. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el agente que causa la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando ese microorganismo ingresa a la célula, ¿y por qué ingresa? Y porque queda protegido de los anticuerpos circulantes. Pero cuando ingresa a la célula trata de defenderse. Entonces activa la autofagia, ese mecanismo de digestión, diríamos, para tratar de defenderse. Pero el microorganismo, a su vez, ha desarrollado mecanismos que hacen que se defienda de eso, que lo frene, que no deje que avance. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es el problema, por ejemplo, de la tuberculosis, que sigue siendo un problema de salud muy serio en Argentina y aquí en nuestra región, porque va asociado a otras patologías virales, etc. Entonces, uno de nuestros avances es que si nosotros activábamos la autofagia de manera artificial con determinadas drogas o compuestos, destruíamos gran parte del microorganismo. Entonces eso realmente fue un estudio muy relevante porque permitió a otros grupos también tratar de desarrollar nuevas drogas que activasen la autofagia y ver si de esa manera se podía evitar la infección con Mycobacterium. Y estamos hablando de vacunas. En realidad no es una vacunas. vacuna, porque acá lo que estamos haciendo es activando un proceso de defensa que tiene la célula. Bien. Las vacunas, como muchas veces, es para prevenir la entrada, por ejemplo, de un virus o de un microorganismo a la célula. Perfecto. Esto ya se activa cuando ya está en el Claro, organismo. exactamente. Perfecto.